El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho antes, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria mis labios para que te alcance. Bien, pueden tomar asiento, por favor. Yo quisiera detenerme porque vamos a seguir mañana con el Evangelio de San Juan sobre este discurso de Jesús. Yo quería detenerme en esta ocasión en la primera lectura de la historia de la primera comunidad cristiana que está en los Hechos de los Apóstoles, pero yo quisiera comenzar con una historia de una muchacha que fue mártir y que la historia de ella la conocemos a través de su asesino. Esta muchacha se llamaba María Goretti y conocemos la historia de lo que pasó gracias a un muchacho que fue el que la agredió hasta matarla, que se llamaba Alessandro Serenelli. Es una historia muy bonita que me gustaría contárselas justamente en el día de María Goretti. Un amor tan grande de la muchacha, en este caso de María Goretti, hacia él, hacia Alessandro, que le dijo: sí te quiero, pero no te quiero de esta manera. Yo te quiero verdaderamente desde el corazón, de una manera pura. ¿Bien? Mucho tiempo después, hubo un padre legionario que, conociendo la historia, porque es una historia preciosa, la historia de María Goretti, hizo una canción y él pone en labios de Alessandro Serenelli, el asesino, una historia, aquí entre paréntesis, antes de seguir, porque es muy bonita la historia de María Goretti, que reza por su asesino, por el asesino, porque lo quería, realmente sí, María quería a Alessandro, que hoy en día está en proceso de canonización, de beatificación, el asesino. Bueno, pero siguiendo con la historia, el padre Albert Gutberlet, hizo una canción preciosa, colocando en los labios de Alessandro Serenelli lo que ve en María Goretti. Y en la canción le dice: pero dime María, ¿bien? María Goretti, ¿bien? Le dice: pero dime María, ¿qué es aquello que tú ves que yo no alcanzo a ver? ¿Por qué defiendes tanto aquello? ¿Por qué defiendes tanto ese amor del cual yo no logro comprender? Es precioso el texto, es un texto en italiano, pero como que le grita a Alessandro: ¿por qué no accedes al pecado? ¿Qué es lo que estás viendo que yo no estoy viendo? Y esta pregunta en realidad se la podríamos hacer a todos los mártires. Y cuando precisamente la comunidad cristiana, la primera comunidad, le preguntaban los apóstoles si estaban dispuestos a ser testigos, venía el bautismo con las famosas 3 preguntas, que son como la semilla de la profesión de fe, de nuestro credo. ¿Crees en Dios Padre? Sí creo. ¿Crees en el Hijo? Sí, sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, sí creo. Y añadían la 4ª pregunta: si estás dispuesto a ser testigo. Solo que ellos, al tener la liturgia en griego, esto lo he platicado muchas veces, escuchaban la pregunta: ¿estás dispuesto a ser mártir? ¿Estás dispuesto a dar testimonio? Y ellos decían: sí, sí estoy dispuesto. Y cuando les tocaba dar testimonio, pero no ante los vecinos, sino ante los que no creían y con la propia vida, ellos veían algo que nosotros no veíamos y que los paganos no veían y que les desesperaba y que decían: ¿pero por qué? Si lo único que tienes que hacer es renunciar a tu fe, decir que no existe ese Jesucristo que no resucitó. Y ellos decían: ¿no es que sí? ¿Lo has visto? No, pero creo en Él y creo verdaderamente que Él me ama y que está vivo. Pero eso te va a costar la vida. Sí, 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 aunque sea la vida. Yo doy la vida porque creo en el Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí, como había dicho San Pablo. Y cuando venían los perseguidores y torturaban hasta matar a los primeros cristianos, con los mártires, venía esa pregunta que existe hasta el día de hoy: ¿pero qué ves tú? ¿Qué ves? ¿Cuál es ese amor tan grande
que yo no logro comprender. Bueno, ¿eso por qué? Comenzamos en este día con la primera lectura, con la muerte de Esteban, y dice, el mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, predicando el evangelio. Bueno, pero se desató una violenta persecución contra la iglesia, existe hasta el día de hoy. Y al día de hoy nosotros también como cristianos seguimos nosotros perseguidos, y tal vez ya no con sangre, aunque hay algunos cristianos que hoy todavía siguen derramando la sangre, pero nos va a tocar dar testimonio ante, ay mamá, ay, no, yo no quiero ir a la misa, no, ve tú, no, yo no creo en eso. ¿Allá pocos del Señor usted sigue creyendo todavía que en el vientre de la mujer existe ya una vida? No, eso ya era el medievo, no, eso ya no. ¿Allá poco usted sigue creyendo que el Papa verdaderamente es el vicario de Cristo? No, por favor. Usted vive verdaderamente todavía en el medioevo, eso ya pasó. ¿Cómo que cree todavía en Dios en pleno siglo XXI, en el que ya la ciencia y la técnica todo ha avanzado? Y tener que dar testimonio ante las pedradas, ante los insultos, ante la indiferencia, ante muchas situaciones en las cuales nosotros estamos llamados a dar testimonio. Bueno, pues hoy le damos gracias a nuestro Señor y le pedimos la gracia de hacer esta experiencia de Cristo, para que cuando lleguen esos momentos en los que nos toque dar testimonio, porque nos va a tocar darlo, aquellos de los cuales venga esa persecución, al vernos puedan decir como esa canción en labios de Alessandro Serenelli, pero ¿por qué te empeñas en decir que existe? ¿Cuál es ese amor del cual yo no veo? ¿Cuál es ese amor por el cual eres capaz de dar tu propia vida y que yo no comprendo? Bueno, pues pedimos a nuestro Señor la gracia de ser fuertes y de dar testimonio con nuestra vida del Evangelio. Que así sea.